Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, estoy muy contento de que estés escuchando un episodio más de Diosidencias. Hoy tenemos una historia increíble que seguro va a ser de motivación y de crecimiento para ti. El invitado del día de hoy es Bashir. Él es originario de Lima, Perú. Es evangelista digital, se dedica también a la consejería pastoral y él nos acompaña en Diosidencias. Hola, ¿qué tal, Bashir? ¿Cómo estás? Bienvenido a Diosidencias. Bien, Christopher. Primero que nada agradecer a Dios por este momento, que sea de bendición, de edificación, pero sobre todo que sea Dios quien maneje las cosas y podamos ser utilizados para su gloria. Gracias, amigo, gracias por tomarte este tiempo, por regalarnos estos minutos y por querer compartir esa historia que muchas veces son personales, pero sabemos que Dios siempre cumple un propósito en nuestras vidas. Así que el tiempo es todo tuyo. Cuéntanos esa diosidencia. Bueno, primero que nada mi historia empieza cuando era muy pequeño. Recuerdo el haber estado en el colegio. Yo tenía definitivamente un problema muy grande con mi madre porque ella siempre intentaba corregirme con el tema del estudio. Era un chico que le costaba mucho prestar atención, estudiar. Mi mamá discutía mucho porque me olvidaba las tareas, no traía los cuadernos. Y esa era una razón por la cual mi madre constantemente vivíamos en una situación de discusiones. A veces hasta yo no llevaba las cosas a propósito y había muchas discusiones. Entonces eso también empezó a crear en mí un espíritu rebelde, ¿no? Porque de alguna manera el constantemente tener ese conflicto de no hacer las cosas y como mi madre discutía conmigo, yo en vez de tratar de ser más responsable, digamos que me volvía más enemigo del estudio, ¿no? Entonces sucede que llego a quinto, sexto de primaria y después iba a entrar a la secundaria y mi madre me dice, bueno, tengo dos opciones, o seguir discutiendo con mi hijo toda la vida o meterlo a un colegio para que sea feliz. O sea, ser feliz es básicamente no tener que discutir, entonces no tener que estar a cargo del estudio. Y me metió a un colegio donde básicamente tú podías aprobar sin tener que estudiar. Era un colegio bastante especial porque juntaban dos tipos de público. Por un lado habían chicos que tenían algún problema, alguna condición mental, y juntaban también, por otro lado, personas que tenían problemas de conductas, que los habían botado de 1, de 2, de 4 o 5 colegios, como que era esa la última opción, o no sé, mandarlos a un colegio militar, ¿no? Entonces, había mucha gente que tenía muchos problemas de conducta, y juntaban dos tipos de públicos que definitivamente, desde mi perspectiva, era una complicación, porque si juntas a un chico que tiene un problema, una condición que está buscando recuperarse, y a otra persona que es un bullying, no creo que sea la mejor situación. Pero esa era la dinámica del colegio, y de hecho el colegio tenía también muchos psicólogos, todos los profesores eran psicólogos, pero también ellos, como sabían cómo era el colegio, permitían muchas cosas, y habían todo tipo de situaciones. Yo he visto algunos compañeros que los habían botado de su colegio por incendiar la oficina de la directora, por prenderla en fuego, y los botaban y los metían en ese colegio y ya iban por su cuarto o quinto colegio. Es más, un amigo una vez le conté que estaba en ese colegio y me dijo, ahí se inventó el bullying. En un colegio donde el bullying era lo más normal del día, los profesores no decían nada, se burlaban de las personas. Vi agresión hasta a una mujer, lamentablemente tuve que presenciar eso. Y realmente era un ambiente muy hostil, donde uno no sabía qué hacer, cómo vivir en esa situación. De alguna manera, la única forma de sobrevivir ahí era volviéndote una persona que tenía la tendencia a pelearse, a discutir, a defenderse,
porque era como una selva, ¿no? Si no te volvías así, como quien dice, no sobrevivías, ¿no? Entonces eso empezó a crear en mí un espíritu rebelde, ¿no? De ver que la gente no respetaba a nadie. Yo entré primero de secundaria y los de quinto de secundaria básicamente como que nos enseñaban, ¿no? No, tú tienes que discutir, si te dicen esto, tienes que pelear, porque tú eres hombre y esto. Básicamente tenías como mentores que te tendían a la violencia. Entonces tú tenías que de alguna manera buscar la manera de defenderte en un ambiente hostil. Y es por eso que empecé a desarrollar un espíritu rebelde, ¿no? Y sumado a eso, la situación con la gente que te decían algo, que tú decías lo otro, y eso también iba endureciendo tu corazón, ¿no? Porque te ibas llenando de odio. Y después me pasaron a otro colegio, donde de alguna manera fue un poco lo mismo. Bueno, los alumnos, ¿no? Los amigos que uno tenía. Ah, mira, qué cool, porque hace esto, porque consume esta droga, o porque va a esta fiesta. Y eso era el sinónimo de ser chévere o ser una persona respetable, ¿no? Entonces constantemente ese era un problema, porque yo estaba en un ambiente donde para ser valorado, aceptado o amado tenía que ser malogrado o tender a las drogas, a la calle y a la noche. Entonces eso de alguna manera fue creando en mí un espíritu rebelde, donde tenía que ser rebelde, donde tenía que consumir algún tipo de drogas, alcohol. Y ese tipo de situaciones me fue llevando a una vida así, ¿no? Y tuve diferentes amigos que también iban por esa línea, que todo era fiesta, todo era alcohol. Y realmente esta situación no me parecía ajena, yo pensaba que esa era la forma en que uno vivía, que esa era la forma para sentirte lleno, porque yo estaba buscando llenar un vacío. Entonces de alguna manera eso, vivía de esa forma, estudiaba en esa época, terminé mi carrera, pero realmente no me importaba mi carrera. Yo lo único que pensaba era que llegue el fin de semana para tomar, para salir. Y eso era mi único pensamiento. Realmente yo estaba trabajando. Después cuando salí de estudiar empecé a trabajar y trabajaba para salir, y para tomar y para salir de noche. Básicamente esa era mi vida y para mí eso era lo que me llenaba. Era lo que yo decía, esto es lo que me hace feliz, ¿no? Pero cuando yo siempre regresaba, cuando después de una fiesta regresaba a mi casa, me encontraba solo, me sentía triste, estaba en un mundo muy banal, donde las mujeres valoraban, por así decirlo, el estereotipo del chico malo, ¿no? ¿Y qué es el chico malo? No es un chico que no se enamora, que digamos es frío, que es rudo, y de alguna manera también un poco el estilo. Yo también me empecé a hacer muchos tatuajes, empecé a vivir una vida de rebeldía. Era como que un hombre que era difícil de domar, ¿no? De estar con él, con una relación seria. Y eso de alguna manera a mí me llenaba de orgullo y mis amigos me aplaudían eso. Y yo me sentía lo máximo. Pero eso era lo que el mundo me ofrecía. Y hasta constantemente las personas que eran mayores que yo también decían que bueno que estés así, ese es mi sobrino. O sea, siempre era como que se sentían orgullosos por lo que podía ser, ¿no? Pero esto, definitivamente, cuando yo llegaba a mi cuarto, cuando yo me encontraba en la soledad, decían que solo me siento, ¿no? Me siento lejos de Dios, me siento que me falta algo. Y de alguna manera eso también me hizo tener diferentes tipos de relaciones de pareja, ¿no? Y este estilo de vida que tuve, de mucha fiesta, de mucho alcohol, todos los fines de semana, tomando, no durmiendo casi nada, viernes, sábado, domingo, llega un momento en que empiezo a desarrollar ansiedad. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que el alcohol, cuando tú lo consumes constantemente y tienes malas noches, empiezas a dañar tu sistema nervioso, ¿no? Entonces empiezas a generar ansiedad. Entonces yo empecé a desarrollar un cuadro de ansiedad, ataques de pánico, empecé a desarrollar también algo de depresión. Y eso se fue realizando de manera constante. El lunes tenía ansiedad, el martes también. Cada vez tenía más ansiedad y depresión. Y sumado a eso tenía una relación de pareja en ese momento que era bastante tóxica, era muy complicada. Era una relación donde de alguna manera nos habíamos herido mucho.
Y en algún momento sucede que yo estaba lleno de ansiedad y esta persona constantemente me iba atacando, ¿no? Y me decía, mira que tú eres así, tú eres de lo peor, y mira que estás así, estás mal. Y constantemente me iba atacando, hiriendo, hiriendo. Y yo ese cuadro de ansiedad lo había ido desarrollando cada día más, cada día más. Llegó un momento donde ya prácticamente yo no podía salir de meditación porque tenía miedo a salir de meditación, porque la ansiedad es como que todo el día estás en un estado de miedo, en un estado depresivo. Entonces tenía miedo a sentarme, no sé, en el sillón de mi casa, salir de mi cuarto. Sumado a eso tenía una relación que me estaba destruyendo, ¿no? Llega un momento en mi vida que hubo una noche donde básicamente hablaba con esa persona con la que estuve y yo no sabía qué hacer. Estábamos discutiendo y yo literalmente me bañaba, regresaba, a mi habitación, así. Y no sabía qué hacer, estaba lleno de ansiedad, depresión. Tenía una relación que me estaba criticando todo el tiempo. Salir de mi casa era todo una odisea, toda una complicación porque había que hacer muchas cosas. Había que ser valiente solamente para salir de la casa porque la ansiedad y la depresión estaba fuerte. Y de alguna manera tomo la decisión en un día de arrodillarme y decirle, Dios mío, quiero seguirte. Y me puse a llorar, me puse de rodillas. Y en ese momento saqué mi celular, puse en Spotify, puse Dios, nada más. Me salió una prédica que decía, ¿por qué no eras feliz? ¿Por qué no eres feliz? Se llama. Y yo me quedé muy, como que decía, wow, pero esto siento que Dios me está hablando, quiero ver la prédica. Una prédica muy bella, definitivamente, un pastor peruano que hablaba de un mensaje muy interesante sobre lo que es vivir en Cristo y por qué no eres feliz cuando no tienes a Cristo. Y eso tocó mi corazón y yo dije, wow. Y empecé a escuchar otra prédica, y empecé a sentir paz en esa ansiedad terrible que tenía en ese momento. Entonces el día siguiente yo me despierto y en esa época yo tenía una pareja, yo le digo, ¿no? Mira, quiero seguir a Dios, pero quiero hacerlo realmente. No quiero hacerlo como antiguamente que uno lo decía, Dios, voy a seguirte si me haces este favor y pasaba el favor y después no lo seguías, ¿no? Sino que fue algo realmente como que Dios, te quiero seguir. Y esa pareja en ese momento me dijo, que tú vas a seguir a Dios. Eso es una mentira. Y yo realmente sí lo quería hacer, entonces empecé a escuchar prédicas, empecé a escuchar contenido cristiano, alabanzas. Para esto había pasado que una amiga me había hablado del Evangelio hace poco, básicamente hace como un mes, algo así, me había contado sobre que ella había aceptado a Cristo, estaba viviendo en la fe. Yo lo escuchaba, me parecía bonito, pero no lo entendía y no lo puse en práctica. Entonces me acordé de lo que ella me dijo, pasó un poco de tiempo y después yo sentí que Dios me decía, háblale a tu amiga porque ella te va a llevar un grupo de jóvenes. Para esto ella había estado orando porque ella tenía una lista de personas para los que ella deseaba que se conviertan, para que se salven. Entonces tenía una lista, entre esas personas estaba yo. Yo le digo, ¿no? Amiga, ¿tienes algún grupo de jóvenes para ir? Y me dijo, sí, pero bueno, yo te aviso. Pero bueno, justamente daba la conciencia que ella se había apartado, no estaba viendo a algunos amigos. Entonces nuevamente sentí que Dios me decía, dile porque ella te va a llevar a un lugar. Sentí una voz. Y bueno, yo sentía que eso era extraño, porque como yo ya estaba escuchando prédicas, escuchaba alabanzas y buscaba al Señor de alguna manera, pero no tenía un lugar, me parecía extraño que venga ese pensamiento. Y más porque esta amiga normalmente no me presentaba amigos. Con eso también había mayor razón de decir, pero qué raro, ¿por qué viene a mí este pensamiento? Pero bueno, de alguna manera hice eso y le dije, mira amiga, ¿tienes un grupo de jóvenes? Le volví a decir, pues sí amigo, te voy a avisar, que no sé qué. Y me avisó, ¿no? Y me dijo, mira, es ese grupo de jóvenes.
Y ese era un grupo de jóvenes que ya toda su vida había congregado en esa iglesia. Entonces fuimos, de alguna manera fue un tiempo de bendición, pero por más que me gustó y todo, no me sentí muy conectado con la iglesia, no conecté mucho. Entonces no pensaba seguir. Y justamente sucede que la siguiente semana esta amiga me dice, he conocido un nuevo grupo que me gustó mucho y que hay muchos jóvenes y es bonito y vamos. Yo le digo, bueno, ya, está bien, vamos. Y fuimos a esa, me acuerdo que en esa época era pandemia y recién se estaban restaurando las cosas. Entonces fuimos y era un grupo de jóvenes donde muchos estaban con pareja. Y de alguna manera estos chicos que estaban con pareja estaban casados. Y yo decía, qué raro que estén casados porque no era normal. Yo venía del mundo donde normalmente la gente no se casa, o si se casan es porque llevan un montón de años y ya están como quien dando roche y ya cásense, ¿no? Entonces, en esta situación yo decía, mira, esto es algo súper interesante. Qué raro que tan jóvenes se casen y se casen varios y esto. No lo entendía. Y aparte de eso, sentía una paz en ellos, sentía una comodidad, sentía que tenían una llenitud en el corazón. Entonces yo dije, mira, es muy interesante lo que estoy viendo, realmente me gustaría vivirlo, ¿no? Entonces ahí empecé a buscar de la iglesia, empecé a ver actividades, empecé a congregar, me bauticé, empecé a buscar sobre el Espíritu Santo. Vi muchas cosas maravillosas, me acerqué a líderes y realmente fui creciendo, pero sobre todo buscando la rendición en Cristo, que yo decía, voy a llegar acá desde la mayor humildad, como aprendiendo como un niño, ¿no? Porque y literalmente iba y les preguntaba todo, y esto y el otro, y cómo se maneja esto, como quien dice, aprendiendo de cero, ¿no? Y la verdad que me ayudó mucho porque siento que crecí en poco tiempo, porque definitivamente aprendí mucho sobre la palabra, sobre lo que es vivir en la fe, y también fui muy lleno del Espíritu Santo. No te voy a decir que mi camino cristiano fue perfecto, una línea ascendente, porque también he tenido mis luchas, mis momentos, pero realmente he sentido lo que es la presencia de Dios, lo que es vivir en llenitud, en amor, en ternura. Aprendí, por ejemplo, lo que es amar. Eso fue algo muy maravilloso porque tuve una prédica que básicamente el pastor era un pastor de matrimonios y él hizo una prédica sobre cuál es la diferencia entre querer y amar. Y él hablaba que el querer nace desde el egoísmo, que es yo te quiero si tú cumples mis expectativas. Y es un amor, es por así decirlo, un tipo de amor condicional, ¿no? Yo sé que el amor no tiene condiciones, pero es un ejemplo, ¿no? Para decirlo de una forma. Es algo condicional. Yo te quiero en mi vida si tú cumples mis expectativas físicas, en personalidad, en forma de ser. Pero este tipo de cosas lo único que hace es romper y matar el cariño que hay entre dos personas. Porque es imposible que un ser humano siempre te esté llenando. Y cuando ya no te sientes lleno, buscas a otra persona o terminas el vínculo porque estás buscando la llenitud en otra persona y no estás amando. Y él hablaba que la diferencia es que amar es una acción de buscar el bienestar máximo de la otra persona, de estar constantemente, yo busco tu bienestar máximo y muchas veces lo hago a pesar de mi propio bienestar máximo, del propio bienestar mío. Es como muero a mí mismo para que reine el amor, yo estoy para servirte, para amarte. Tomo la decisión de amar. Y eso de alguna manera a mí me ayudó mucho a entender que el amor es una decisión. Porque es la decisión de buscar el bienestar máximo de la otra persona. Buscar hacerla feliz pese a lo que uno quiere, a lo que la carne se puede imponer. Y eso de alguna manera transformó mi corazón. Y no solamente el mío, porque cuando se habló de ese tema, yo volteo y muchos de mis hermanos en la fe que estaban ahí fueron tocados y dijeron, wow, yo nunca había sabido amar a una persona. Realmente lo que me ha dicho el pastor ha transformado mi vida. Y es verdad, porque en realidad el amor es una acción
que se cultiva todos los días desde la decisión. Pero en este mundo estamos acostumbrados a pensar que el amor es una emoción. Y también lo vemos en la misma iglesia, porque muchas personas consideran que el amor es una emoción. Y muchas veces echan la culpa a Dios por eso, dicen, no es de Dios. Pero no es que no es de Dios, es que no supiste amar, porque te dejaste llevar por la emoción del momento, porque dijiste, mira, ya no me siento la misma atracción, entonces no es de Dios. No, porque no te haces responsable de esa persona y no te sacrificas para amarla y para darle vida. Entonces esas cosas fueron las que fueron transformando y toda la visión que yo tenía del mundo fue cambiando y fue haciendo de mí un buen amante. Un amante en el cristianismo me refiero a una persona que tiene la capacidad de amar, que sabe amar. Entonces eso fue transformándome, fui aprendiendo por qué la cultura que la palabra de Dios promueve es una cultura buena, que hace que el ser humano viva en paz, en amor. Te enseña, por ejemplo, cómo elegir una pareja, porque te da un manual, y eso te hace crecer, ¿no? Por ejemplo, el manual, elegir a una mujer virtuosa. Si tú eliges una mujer virtuosa, te va a ir bien en tu matrimonio, pero de esa forma estás obedeciendo a Dios. Entonces, todas estas cosas fueron las que a mí me fueron ayudando mucho a crecer espiritualmente. Y también tenía este hambre de poder compartir la palabra de Dios, de hablar de manera apasionada, porque yo decía, ¿cuánta gente que hay que no conoce al Señor y no experimenta este amor, esta llenitud, y viven cometiendo errores una y otra vez? Porque cuando yo estaba en el mundo y trataba de ser una buena pareja, yo trataba de hacer las cosas bien según mi concepto de las cosas, pero siempre salía el orgullo, siempre salían los problemas. Y yo me decía, como el apóstol Pablo que decía, miserable de mí, que siempre hago lo que no quiero. Y literalmente siempre hacía lo que no quería. Mi intención era hacer las cosas bien, pero hacía todo lo que no quería. Y era porque mi orgullo, mi carne, el enemigo vivía en mí. Pero cuando acepté a Jesús fue distinto, porque empecé a vivir desde la obediencia a la palabra de Dios, y eso fue transformando mi vida. Entendí lo que es un hombre en Cristo y entendí también qué es amar, qué no es amar, qué es la palabra, por qué es buena, por qué hoy en día el hecho de que el ser humano esté lejos de la palabra de Dios lleva a tanto sufrimiento en el ser humano, a tanto dolor, a tanta ansiedad, a tanta depresión. Lo veo en todos lados, pero bueno, sabemos que en Cristo somos más que vencedores. Y bueno, Christopher, esta fue mi diosidencia. Basir, qué interesante historia, la verdad, me causa mucha curiosidad varias de las cosas random, por así decirlo, que pasaron, casualidades que muchos podrían pensar, pero yo creo que fue Dios, ¿no? Fue Dios obrando y de alguna u otra forma pasaste situaciones muy difíciles o de sufrimiento donde eras lastimado que te estaban forjando para en un futuro, creo yo, empezar a buscar el amor. Pero no solamente el amor entre personas, sino un amor más fuerte, un amor que puede transformar, y creo que lo lograste encontrar, ¿no? Es muy interesante cómo esta persona que es tu amiga, que era muy raro que te invitara a alguna reunión, algo puso en su mente que te debía invitar. Y cuando llegaste al lugar, bueno, a la primera reunión, no te sentiste lleno porque quizá ese no era el lugar ni el propósito que tú tenías para poder empezar a hacer cosas interesantes y poder compartir el amor de Dios con otras personas. Es curioso lo que mencionas, que llegas a un grupo donde hay personas casadas y empiezas a darte cuenta que lo que para ti era normal, realmente era algo que estaba vacío. Muchas personas creen que no casarse o que estar haciendo cosas, jugando con las personas es lo mejor, pero a veces eso nos tiene más vacío porque realmente no disfrutas de un amor genuino. Y conocer a Dios te hace entender que a veces tienes que sacrificar ciertas cosas por amor, ¿no? Poder entender, poder ser más empático, poder soltar ciertas cosas. Me gusta mucho lo que nos comentas y no sé si para ir terminando quieras agregar algo más, algo de esta historia. Bueno, definitivamente hay cosas muy maravillosas que uno puede aprender en la vida con Dios, que a mí me marcaron mucho entre tantas, que podemos meditar en la palabra. Una de las cosas muy importantes que yo aprendí como hombre cristiano y como hijo de Dios es de que
Si en algún momento sientes como ser humano que tu fe decae, que no sientes la presencia de Dios, no es que Dios no esté contigo, sino que lo que necesitas es buscarlo constantemente, todos los días, de manera intensa, todo el tiempo, arrodillarte. Yo una de las prácticas que hago es arrodillarme, poner una alabanza y dejar que el Espíritu Santo fluya en mí. Si me quiere que yo me pare, me paro. Si quiere que me sienta, me siento. Otra cosa es decirle al Señor, toma posesión de mis pensamientos, Espíritu Santo, guíame. Entonces, de esa forma Dios empieza a hablarte, empieza a mandarte esa forma de comunicación con Dios que es tan especial, que es a través de un pensamiento que viene con paz, que ya sabes que es Dios que está manifestándose. Es una forma que Dios se comunica, pero hay que aprender a escucharlo y para eso hay que orar y pedirles, ¿no? Señor, háblame, guíame. Acordémonos de algo que es muy importante, que es cristianismo no es más que rendición diaria, porque muchos cristianos quieren cumplir la ley por sus propias obras y eso es imposible. Lo único que nosotros podemos hacer es morir a nuestra propia carne, a nosotros mismos, y que el Espíritu de Dios habite en nosotros y sea ese Espíritu el que piense por nosotros, que sea ese Espíritu el que actúe, el que hable, el que piense, el que perdone. Si te cuesta perdonar a una persona, di, no puedo con mi fuerza, Señor, pero con tus fuerzas sí puedo, yo no puedo. Yo me acuerdo que una vez estábamos haciendo una actividad social repartiendo víveres en las calles y una señora me contaba que le era muy difícil perdonar. Ella tenía una hijita recién pequeña y decía, es muy difícil perdonar al papá de la hija. Y yo le dije, es verdad lo que usted dice, que es difícil perdonar porque a mí también me ha pasado. Pero acuérdese de algo, que no son en tus fuerzas, sino que son en las fuerzas de Dios. Y se quedó pensando y me dijo, tienes razón. Porque es verdad, cuando el ser humano entiende eso y se pone a reflexionar en eso, que no es en su fuerza, sino en las fuerzas de Dios, es que pasa algo sobrenatural, que hay paz en el corazón y hay fuerza. Es el Espíritu de Dios que habita en ti, que se manifiesta. Eso es algo que me parece muy maravilloso, que es la rendición diaria al Señor para que sea Él quien actúe y haga esas cosas sobrenaturales que es amar de manera incondicional. Por ejemplo, cuando hablaba sobre cómo amar, que el amor es buscar el bienestar máximo de una persona, eso lo hacemos desde la rendición a Cristo, que sea Cristo quien te llenas del amor de Dios y das incondicionalmente porque ya estás lleno de ese amor, ¿no? Y bueno, también sobre el amor, ¿no? Que el amor es una decisión y que realmente empezar a vivir según las Escrituras te va a hacer vivir una vida sabia, lleno de amor. Y bueno, eso, Christopher, es algo que quería dejar como mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, qué lindo mensaje. Y sí, muchas veces y muchas situaciones van a quedar fuera de nuestro alcance. Y aunque la veamos difíciles y que no podemos superarlas, si nos rendimos y, como tú dices, pedimos la dirección de Dios y la compañía y las fuerzas, sin duda va a llegar eso y vamos a poder superar y poder enfrentar cualquier situación, ya sea desde una tentación, un problema, una necesidad. Siempre es algo que podemos superar si pedimos a Dios que nos ayude en esos momentos. Gracias por tan linda reflexión. Y para ti que nos escuchas, me encantaría invitarte a que nos escribas, a que sigas este proyecto en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, YouTube, en donde quiera que lo estés escuchando. Síguenos, califícanos, comparte y también síguenos en nuestro Instagram como diosidencias.podcast o en TikTok de la misma forma. Si te gustaría compartir tu historia, no dudes en escribirme y con gusto podemos coordinar y agendar para poder compartir más historias como la de Basir el día de hoy, que sin duda inspiran y pueden llegar a alcanzar vidas como no te imaginas. Amigo Basir, muchas gracias por este tiempo, por este espacio y pues no queda más que despedirnos. Espero que puedas acompañarnos en algún otro episodio y puedas compartir más historias que inspiren y que lleguen a la gente en el momento adecuado y en el momento que necesitan escuchar que el amor de Dios puede superar cualquier cosa, cualquier necesidad que tengamos y también su compañía puede ayudarnos a superar cualquier problema. Te mando un abrazo, hasta la próxima. Bye. Un abrazo. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias,
eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.